Saludos desde nuestra iglesia Benecer aquí en Belice. Estimados hermanos Raúl, Melquiades, hermano Saúl, con gusto conocerles en mi último viaje por ahí en su iglesia. Les queremos mucho, siempre oramos y les recordamos. Estamos agradecidos también por la visita que tuvimos de Raúl, Alina y los chicos que estuvieron con nosotros el año pasado. Fueron de mucha bendición haciendo la noche mexicana. Los hermanos les recuerdan mucho. Para mí es un privilegio en esta ocasión poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Mi nombre es Pedro Chan, para los que no me conocen, y aquí estamos sirviendo como pastor en la iglesia de Benecer, en el pueblo de Orange Walk en Belice. Recién terminamos nuestros servicios esta noche, tuvimos un lindo tiempo con los hermanos en la palabra de Dios, cantando, ofrendando, sirviéndole al Señor. En esta noche vamos a estar tocando el Salmo 33, y algo bello es que la palabra de Dios es hermoso. Para hablarles un poquito de la importancia, se dice de este pastor que lo invitaron a la China a dar una conferencia, y como usted sabe, ahí está un poco prohibido el tema de tener la Biblia, exponerla al aire libre. Entonces este pastor de Hawái estuvo en una conferencia, se llama Wayne Cordeiro, y él estaba sorprendido al ver cómo empezaron a llegar estos hermanos chinos, y estaban sentados en el local donde habían rentado para hacer la conferencia, y venían de todos lados, subían la montaña y viajaban largo tiempo, algunos hasta 3 días para llegar al lugar. Estaban ahí atentos, y el plan del pastor era solo pasar 3 horas al día con la palabra de Dios con ellos. Y ellos decían, no pastor, nosotros queremos aprender más de ustedes, queremos que nos enseñes, estamos aquí para eso, hemos viajado, hemos pasado hambre, sueño para estar aquí. Y se sentaban en el piso, y lo que le llamó la atención a este pastor era ver en sus manos, ellos tenían marcas de que estaban encadenados, estaban presos. Entonces él les empezó a preguntar cuánto tiempo estaban presos. Algunos decían 19 años, 8 años, 7 años. Y que era por qué los condenaban, porque los habían encontrado a ellos leyendo la palabra de Dios en sus casas, enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Y el pastor quedó muy tocado, y cuando termina la conferencia ya no eran 3 horas, eran ya todo el día y toda la noche. Ellos no querían parar. Después de 3 días vinieron los hermanos chinos y le decían, pastor, ora por nosotros para que seamos como ustedes, como tu cultura que ama la palabra de Dios. Y el pastor les contestó esto, le dice, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, sino que voy a orar para que mi iglesia sea como ustedes. Dice, en mi iglesia hay mucha comunidad, es más, está tan cerca que la gente casi no viene a la iglesia, la Biblia está en todos lados que ya ni la leen. Y lo que le impactó a él era ver las horas que ellos estaban dispuestos a sentarse y poner la atención a la palabra de Dios, la dedicación y el sacrificio que hacían por amor a la palabra de Dios. Él dice, yo no puedo orar para que ustedes sean como nosotros, sino que yo voy a orar para que mi gente sea como ustedes, que amen esta palabra. Sabes, cuando Jesús hablaba de su palabra, él decía esto, decía que su palabra de él debe de permanecer en nosotros, y así será conocido que somos sus discípulos. En Juan 15 él usa todo un capítulo para hablar de la importancia de su palabra, de permanecer con él, que sus palabras estén en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Así que, hermanos, una persona que fue fiel en esto fue este hombre que escribió este salmo, David. David era un siervo y podemos ver cómo escribe varios salmos, esa comunión, esa pasión que él tenía por pasar tiempo con el Señor. Así que vamos a pasar un momento aprendiendo un poquito de lo que él escribe aquí. Y le invito en esos momentos a orar, ya que vamos a entrar en ese tiempo especial. Ahí donde está, que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y me acompañe a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este momento, Padre, por este medio que podemos llegar a nuestros hermanos hasta en México para poder compartir de tu palabra, Señor. Qué grande privilegio es esto. Señor, ruego una bendición sobre ello, que nuestros oídos y nuestro corazón pueda estar atento en estos momentos, Padre, a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Muy bien, el Salmo 33 es algo bello, ¿verdad? Es un salmo de adoración escrito por David. Y en esto él habla algunas cosas, 4 cosas en total. Él inicia, es un salmo, tiene 22 capítulos, y él inicia usando palabras y hace un llamado a los justos, a todos los justos, a todos los que aman al Señor, a los que creen al Señor. Él nos hace un llamado para adorar a Dios. Y dice así, me puede acompañar en sus Biblias, Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y David está apasionado por el Señor y él nos empieza a decir, ¿sabes qué? Cántenle al Señor, alaben al Señor. El Señor es digno de que nosotros le alabemos, que le adoremos y lo hagamos constantemente, dice, con instrumento, con salterio, con decacordio. Hazlo bien, decía él. Adora al Señor bien, con júbilo, con alegría. Y luego él empieza a decir los motivos para alabarle. Y primero dice, hay que alabarle por su justicia, por su bondad, por su verdad. Y presta atención a lo que dice el versículo 4. Y ahí va los motivos. Dice, porque recta es la palabra de Jehová. Él empieza a hablar de lo que es Dios, ¿verdad? Su palabra. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Él dice hasta aquí es tu frontera mar y el mar no va, y la montaña hasta aquí es lo más alto que tú puedes. Y el Señor por su palabra. Entonces David dice los motivos por los cuales alabar a Dios es por la creación, hermanos. Cuando leemos en Génesis 1:1 dice que en el principio, ¿verdad? El Señor creó los cielos y la tierra. Él hablaba y sea esto, sea la luz, y fue la luz. Sea el árbol y el árbol estaba ahí con su fruto. Sea los animales y aparecían las jirafas. El poder que hay en la palabra de Dios, en el hablar del Señor. Cuando leemos Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? El verbo estaba en el principio con Dios. Y es hermoso como vemos que, y luego cuando avanza en el Evangelio de Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y podemos ver que Dios, por amor a su Hijo, creó todas las cosas y se lo entregó a su Hijo. Cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 lo que es la fe, y nos dice que por la fe creemos haberse constituido el universo de modo de que las cosas que están hechas fueron hechas de lo que no se veía. ¿Se imagina eso? Entonces podemos ver el poder que hay en la creación cuando el Señor solo habla, y es precioso porque esto nos anima también a poder acercarnos a un Dios de poder, acercarnos a un Dios que escucha las oraciones y poder traer la alabanza que Él se merece. Y luego nos dice también que hay que adorarle por la soberanía, porque Él gobierna sobre el mundo. Es precioso, especialmente en esta época que estamos pasando, donde el mundo entero se encuentra batallando contra este virus, ¿no? Que está afectando a las naciones, la salud de las personas, gente muriéndose. Y este salmo es precioso porque nos anima a saber que a pesar que el mundo pareciera como que está en un caos, Dios está en control de las cosas. Dice el versículo 8, tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuya Dios es Jehová. Es hermoso el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hermanos, es bello tener al Señor que cuida sobre nosotros. No hay otra fuente, no hay otro respaldo, no hay otro muro más precioso que el Señor. Y eso es lo que David nos hace entender en este salmo. Dice, bienaventurados son los que tienen al Señor Dios como su Rey sobre su nación, sobre su pueblo.
Y verdaderamente, hermanos, sobre su iglesia, ¿verdad? Que el Señor sea el que gobierne, el que mande, el que dirija nuestras vidas. Y luego él va terminando este salmo y dice que hay una satisfacción en saber que hay un Dios poderoso, un Dios que está en control de las cosas, que sabe las cosas. Y me encanta cómo él describe el poder que hay en Dios. Dice el versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras, a sus obras de él, ¿verdad? Versículo 16, el rey no salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente por la mucha fuerza. Vano es para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿Sabes? Cuando yo leo esto me hace pensar en uno de sus siervos del Señor y me hace entender el poder que hay en Dios. Está este hombre, ¿verdad? En Jueces capítulo 7, ahí el Señor nos habla de este siervo Gedeón. Y el Señor hace un llamado a Gedeón y lo envía a una guerra. Y Gedeón sale con un ejército de 32,000 personas a su mando. Y el Señor lo habla, dice el 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Entonces Dios le dice, bueno, es mucha gente, dice, vas a mandar a 22,000, se devolvieron y le quedaron 10,000 a Gedeón. Y el versículo 4 dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho este pueblo que está contigo. Dice, solo van a ir los que yo voy a decir y los que no van a ir, pues que se devuelvan. Y entonces Gedeón lleva al pueblo a las aguas y le dice, va a haber un grupo que van a tomar el agua con su mano y un grupo que se va a rodear a beber el agua directamente. Los que hagan eso se van a devolver. Dice, solo los que llevan el agua a la boca con su mano irán contigo. Y los que hicieron esto fueron solo 300. Y vemos que Dios reduce un ejército de 32,000 a 300 soldados. Ahora, si usted fuera el general dirigiendo una batalla y sabe que se va contra un pueblo grande, yo quería llevar un ejército grande, pero vemos cómo Dios va trabajando y haciendo cosas que cuando lo pones en lógica, solo puedes decir gloria al Señor, ¿verdad? Solo puedes alabar a Dios porque Él muestra su poder. Y Gedeón obedece al Señor y se va a la batalla con 300 hombres y gana. ¿Usted puede creer eso? Gana. Y yo no sé, Gedeón en el camino irá pensando, bueno, menos soldados cada vez. Pero el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos, usted no puede solo pensar y intentar ponerle lógica a lo que Dios dice, porque no lo vamos a lograr. Solo podemos creer, recibir, obedecer, honrar, caminar con el Señor. Yo creo que este es un salmo precioso, ¿verdad? Nos hace entender, dice que la batalla no depende de los caballos del ejército, la batalla depende del Señor, depende que si su favor y su gracia está con nosotros, de eso depende. Y por eso es importante la comunión con el Señor, por eso es importante su palabra. Versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Sabes? David es el que escribe, él sabía muy bien esto, él sabía la importancia, no solo eso, él sabía cosechar las bendiciones que hay en tener una relación con el Señor Dios. Dice el versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sabes, más adelante él también decía, bienaventurado, bendito, doblemente bendecido es el hombre cuya confianza es Jehová. Versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sabes, quiero terminar con esto. Yo sé que llegan momentos en nuestras vidas donde confiar en Dios a veces se pone difícil, cuando llega la escasez, la necesidad, las preocupaciones, la enfermedad, hermanos. Y si usted nota, yo he perdido un poco de peso en mi última visita y el Señor está trabajando en mi vida, ¿verdad? Me enfermé, fui al médico, hice unos chequeos y resulta que
tuve que estar en dieta, tuve que tomar medicamentos y hubo un proceso en mi vida. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, yo no quiero servirte estando enfermo, yo no quiero ser un testimonio de un siervo que hace falta de salud. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, te necesito, ¿verdad? Y hubo un momento en mi vida que yo decía, si yo no me sano, no quiero seguir sirviendo al Señor. Y pasó un tiempo, unos meses bien difícil durante la cuarentena, pero lo que hice, me refugié en el Señor, en su palabra, en oración, hermanos, y Dios fue supliendo, fue ayudando, fue escuchando, y el día de hoy me siento bastante bien, bastante mejor. He ido a otros chequeos y todo está saliendo bien para la gloria del Señor. Y eso es lo que este salmo nos anima. David nos anima. David es uno de los siervos de Dios que más conoció al Señor, ¿verdad? Y en su palabra él conocía de Dios. Él no solo escribía salmos, hermanos, él sabía mucho del Antiguo Testamento. Lo podemos ver también a través de su vida. Cuando él tenía a Saúl y él lo podía matar, él dijo, yo no voy a hacer eso, porque él sabía en el Antiguo Testamento, bajo la ley, en los 10 mandamientos decía, no matarás. Y él conocía la palabra de Dios. Y el deseo de él en casi todos sus salmos, hermanos, es que usted y yo estemos en comunión con Dios. Nos llama a conocer el corazón de Dios a través de sus salmos, ¿verdad? Nos llama a alabar a Dios, a adorar a Dios, a darle loor a Dios, a permanecer y pasar tiempo en su palabra, el cual dice que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son rectos, todos justos. Dios ama la justicia y Él nos dice palabras así. Y mientras más nosotros pasamos tiempo con personajes así, hermanos, te das cuenta que Dios en su soberanía, Él planeó, ¿verdad? Y tiene este libro lleno de testimonio de personas como Daniel, Jeremías, Isaías, no solo profetas, sino también de mujeres, Ruth, Esther, no solo de buenas, sino también de pecadoras, prostitutas. Hay testimonios de reyes que hicieron bien, que hicieron mal. La Biblia está llena de sabiduría y estos hombres y mujeres están listos para enseñarnos, y todo lo que usted y yo necesitamos hacer es lo que David hacía, pasar tiempo con ella. Dios juntó testimonios de más de 200 personas y lo colocó en este libro, en este bello libro, para que usted y yo podamos aprender y ser enseñados por ello. Así que yo le animo, hermano, esta es la fuente de poder, esta es la fuente de transformación, esta es agua, esta es hacha, este es martillo, es fuego. Esto es lo que, y en Romanos también Pablo nos anima, dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios, hermano. Hay que escuchar, hay que estar atento, hay que pasar tiempo en comunión con Dios, y el Señor hará, ¿verdad?, lo que Él tiene que hacer. El crecimiento lo da el Señor. Usted y yo no podemos transformarnos solos, no tenemos el poder para hacer eso, pero la palabra de Dios sí lo tiene. Y es precioso este salmo, y me encanta porque las palabras que David usa, dice, alegraos, oh justos, en el Señor. Hay momentos donde es difícil estar alegre con el Señor, ¿verdad? Cuando estás padeciendo, estás sufriendo, estás necesitado. Pero acuérdese que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. Nuestro gozo depende de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, es bueno, está lleno de misericordia, tiene palabras de aliento, tiene poder en sus hablar, en su palabra, tiene poder para salvar, para defendernos de cualquier cosa. Dice que no dependamos de las fuerzas que tenemos, de los caballos y de los ejércitos, porque no con eso gana sus batallas el Señor, sino con su Santo Espíritu. Hermanos, y eso es lo que yo puedo ver en este salmo, y espero que pueda ser de mucha bendición para usted. Es algo bien sencillo, bien corto, y le animo, hermano, a seguir en pos del Señor, buscando más de Él, creciendo. Ánimo. Un abrazo para mi amigo ahí, Raúl, lo aprecio mucho, y espero que cuando las fronteras se abran, ¿verdad?, que podamos juntarnos, o si no, como decía el amigo dominicano, nos vemos en el cielo, hermanos. Que Dios les bendiga, estemos orando unos por otros, y espero algún día también poder llegar a visitarles. Amén.
Que Dios les bendiga.